abierta en el libro del profeta Miqueas, porque en ese texto vamos a meditar y vamos a leer varias veces algunos versículos. Miqueas capítulo 6. Un juez miró la demanda que tenía en sus manos y luego miró fijamente no al acusado, sino al demandante. El demandante era un hombre pequeño, tenía la columna vertebral desviada y tenía una voz defectuosa porque también tenía desviada su cuello y su garganta. La demanda era contra sus padres, porque según él le habían traído al mundo de una manera defectuosa. En su argumento, él dijo: el niño tiene derecho a nacer sano y normal. Mis padres tienen la culpa de no haberme formado bien. ¿Tienen culpa los padres cuando un niño o una niña nace con algún impedimento físico? Todos los padres sueñan con tener hijos sanos, inteligentes, hermosos, normales. Pero cada vez son más los casos en los tribunales en donde los hijos demandan a los padres o los padres demandan a los hijos. En el texto de hoy, Dios está en corte porque su pueblo Israel, su hijo, lo acusa de ser culpable de todos sus males. Así como alguien aquí pudiera estar culpando a Dios de las adversidades que ha pasado en los últimos años, en los últimos meses o incluso en los últimos días. Si usted piensa así, esa es una manera distorsionada de pensar que podría ser por ignorancia de quién realmente es Dios, o podría ser ignorancia de su propia irresponsabilidad. Dios nos ha dado a todos libre albedrío, es decir, la capacidad que tiene toda persona para escoger entre lo bueno y lo malo. Y es cierto que Dios puede influir en nosotros, pero Dios nunca nos impone su voluntad. Dios nunca nos obliga a hacer algo. Incluso el pecado es un acto de nuestra voluntad. Observen su Biblia, ahí está el texto, observen Miqueas 1:1, no Miqueas 6. Vamos a ir al primer versículo del profeta Miqueas. Miqueas 1:1. Miqueas 1:1. Dice, Miqueas 1:1, palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. El profeta Miqueas nos da el nombre de su ciudad, Moreset. Tiene su maestro de escuela dominical que le está enseñando geografía, historia
Pregúntele, dígale a él que le ubique dónde estaba Moreset en el mapa. Yo soy profesor de teología, no de historia bíblica. Moreset. Pero también nos da el nombre de 3 reyes: Jotam, Acaz y Ezequías, para ubicarnos cuándo fue que él profetizó. Entonces eso nos ubica 800 años antes del Señor Jesús. Así nosotros sabemos que el profeta Miqueas también fue contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Oseas, porque esos 2 profetas profetizaron en los años de Jotam, Acaz y Ezequías. En esos días, la potencia, el país que predominaba la región era Asiria. Hago referencia aquí a uno de los 3 reyes que menciona el profeta Miqueas, al rey Acaz, porque de acuerdo con Segundo de Reyes, el rey Acaz se describe como uno de los reyes más perversos que hubo en el reino del sur, al punto que el rey Acaz, junto con otro rey llamado Manasés, ofrecieron a su propio hijo en el altar de los sacrificios a los dioses paganos. No es realmente en el altar del templo, pero ellos en los lugares altos, allí ofrecieron a su propio hijo en sacrificio a los dioses falsos. El pueblo de Israel, el rey Acaz, Jotam y Ezequías no prestaron atención al mensaje de los profetas Miqueas, Isaías y Oseas. Por el contexto, nosotros sabemos que el ministerio del profeta Miqueas fue en un tiempo de rebeldía, un tiempo en que el pueblo de Israel estaba en completa rebeldía contra Dios. Entonces, en el capítulo 1 describe la situación del pueblo. En el capítulo 2, el profeta denuncia los males sociales que había tanto en Israel como en Judá. En el capítulo 3, el profeta predijo el castigo para los líderes religiosos. Los líderes religiosos que dice el profeta que aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Pero a pesar de todo, en el capítulo 4 hay promesas de bendición para el pueblo de Dios. En el capítulo 5, el profeta anuncia la venida de un Mesías y hasta nos dice dónde nacería: en Belén de Judea. Y entonces llegamos al capítulo 6 con un llamado al arrepentimiento, pero el capítulo inicia con un pleito legal. Dios está en corte porque su hijo lo ha demandado. Su hijo lo acusa de ser el causante de todos sus males, de todos sus problemas. Y entonces Dios, el creador del universo, el juez justo, en corte con su pueblo. Entonces el principio para hoy: Dios se defiende ante su pueblo. Y lo vamos a ver de 2 maneras. En primer lugar, Dios se defiende ante su pueblo con la creación como testigo. Leamos los versículos 1 y 2 de Miqueas 6. Miqueas 6, 1 y 2. Y preste atención. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. El lenguaje que describe aquí el profeta Miqueas es el mismo lenguaje que se usaba en una corte real, es decir, en una corte del rey. Ese es el lenguaje que usa el profeta Miqueas.
el pueblo tiene una demanda contra Dios. Y entonces Dios le dice: Israel, ponte de pie, presenta tu caso y empieza tú el pleito. Esa es la idea de estos dos versículos. Israel, ponte de pie, presenta tu caso, inicia tú el pleito. Ahora, ¿de qué se trata el juicio? Un hijo rebelde que acusa a su padre, acusa a su criador de ser el causante de todos sus males. El juez de toda la tierra, demandado por Child Abuse. Porque su hijo lo acusa de ser el causante de sus tragedias, de sus problemas. Dios entonces es el acusado, el pueblo de Israel es el demandante. Ahora, Dios dice: ¿con quién me vas a acusar? Dice: yo tengo testigos. Yo tengo testigos que me defiendan. Yo tengo a los montes, yo tengo los collados, yo tengo los cimientos de la tierra que atestiguan a mi favor. Observe Miqueas 6:2. Dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Montes, collados, los cimientos de la tierra. Dios llamó como testigo a las montañas porque así Él podía mostrar la culpabilidad del pueblo. Las montañas eran buenos testigos porque esos lugares son los que el pueblo escogía para ir y ofrecer sacrificios a los dioses paganos. En los montes altos, en las montañas, ahí subían para ofrecer sus sacrificios a los dioses falsos. Entonces Dios tiene como testigo a las montañas, a los montes altos, porque Dios puede decir: yo he sido fiel al pacto, yo he sido leal a mis promesas. En cambio, yo tengo como testigos a los montes y a las montañas que ustedes han sido desleales, porque ustedes en los montes altos han ofrecido sacrificios a los dioses falsos. Observe Primero de Reyes capítulo 14, el verso 23. Primero de Reyes 14, el verso 23 dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Jeremías 17, los versos 1 al 3. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Verso 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Verso 3. Sobre las montañas, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Si nosotros fuéramos israelitas, sin duda alguna que esa colina donde está la M blanca, ese sería nuestro lugar favorito para subir y ofrecer los altares a los santos que ustedes ya conocen. Nos pondríamos con el rostro hacia aquel lado y viendo la majestuosidad del Jefferson, ofreceríamos el altar. Y luego volteamos nuestro cuello hacia el norte y viendo la montaña más alta de Oregon, la Mount Hood. Y luego podemos retroceder hacia las Tres Hermanas. Y entonces Dios dice:
yo tengo a los montes, tengo los cimientos de la tierra, tengo todos esos lugares altos que atestiguan a mi favor de que yo he sido leal y ustedes son los que me han traicionado. Si esta demanda estuviera en una corte de los Estados Unidos, Dios pierde el caso, sin duda que sí. Porque en este país se favorece al muchacho malcriado y rebelde. Pero Dios, seguro de sí mismo, reta a su hijo, reta a su pueblo y le dice: la creación está preparada para tomar una decisión imparcial y una decisión justa. ¿Por qué? Porque mire cómo es mi pueblo. Isaías 1:2. Isaías 1:2 dice el profeta: oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Si Dios quisiera poner una contrademanda, Dios usaría el cielo y la tierra, y el pueblo de Israel estaría condenado. Mire lo que dice el Salmo 50. El Salmo 50, 4 y 6. Dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Jehová es el juez. Pero a pesar de la demanda, a pesar de la ingratitud, a pesar de la maldad del pueblo, Dios continúa amando a su pueblo. Israel es la niña de sus ojos, y por cruel, por malo, por ingrato que sea el pueblo, Dios no puede rechazarlo. ¿Tiene usted alguna queja contra Dios? ¿Hay algo que Dios le haya hecho? ¿Hay alguna área en su vida en donde Dios le haya tratado injustamente? ¿Ha actuado Dios de manera injusta con usted? ¿O no será que Dios tiene algo en contra suya? ¿No será que Dios podría llamarle a usted a corte? Dios tendría muchos testigos. Si Dios quisiera llamarle a corte, Dios tiene muchos testigos, muchas razones para hacerlo. Por ejemplo, Dios apelaría a su propia conciencia. Su propia conciencia la acusaría delante de Dios. Dios podría apelar a su doble vida. Dios podría decirle: ¿y esa doble vida que vives? Eso que tú me retienes sabiendo que no te pertenece, y así quieres que yo te bendiga. Dios tendría muchas razones para demandarle, y usted quedaría culpable delante de Dios. Dios pide que usted obedezca. Dios quiere que usted obedezca su palabra, pero usted decide obedecer o no obedecer. Usted tiene la libertad de escoger su propio camino. Usted tiene la libertad de actuar de acuerdo a lo que su conciencia le diga. Pero usted no tiene por qué
hacer responsable a Dios de todos sus males. San Pablo, escribiendo a los Gálatas, nos da un principio que se conoce como el principio de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando la Biblia dice eso, es eso, porque si usted siembra tomates, segará tomates. Si siembra maíz, cosechará elotes. Y siempre cosechamos lo que sembramos, y más de lo que sembramos. Y a veces esa siembra o esa cosecha nos viene a través de tragedias, a través de enfermedades, a través de demandas legales, a través de deudas, conflictos familiares, de muchas maneras. Esa cosecha a veces es a corto o a largo plazo. A veces esas consecuencias vienen y se van, pero a veces son consecuencias que nos quedan para el resto de la vida. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces usted no tiene quizás un argumento para poner una demanda contra Dios, pero Dios podría tener muchas razones para poner una demanda contra usted, y yo le aseguro que saldría culpable. ¿Qué sentencia nos daría Dios si nos hiciera un juicio y nos hallara culpable? ¿Cómo saldríamos nosotros delante de Dios? Un día el rey David condenó a un hombre que se había robado una ovejita. Y cuando escuchó la historia, dice el texto que se enfureció. Y dijo él, vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán, sabiendo que era el mismo rey y que podía condenarlo a muerte, le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y cuando le contó la historia, el rey David dice, pequé contra Jehová. Pero no es verdad que para usted y para mí es difícil reconocer que somos culpables delante del Señor. Qué difícil es reconocer que nosotros somos los que nos rebelamos, quienes nos apartamos. Que Dios siempre viene en busca de nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero es difícil reconocer que somos nosotros quienes nos rebelamos contra el Señor. ¿Tiene alguna queja contra Dios? En segundo lugar, Dios se defiende ante su pueblo para exaltar su justicia. Leamos Miqueas 6, 3 al 5. Miqueas 6, 3 al 5. Dice el texto así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Primero Dios apeló a la creación. Observe cómo Dios 2 veces en el verso 3 dice,
pueblo mío. Y le dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Y en el verso 5, una vez más le dice, pueblo mío, acuérdate. En otras palabras, Dios le dice, Israel, yo no te he hecho nada. No tienes de qué acusarme, yo no te he hecho nada. Y entonces con esa frase, acuérdate. Primero Dios usó la creación como testigo. Ahora usa la historia como testigo. Le dice, te saqué de Egipto, te llevé a la tierra de Canaán. Eso muestra que yo no te he abandonado. Eso muestra que yo no me olvidé de mi promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. A ellos les prometí esa tierra y allí te llevé. ¿En qué te fallé? Dios tiene la creación, la historia, pero también tiene seres humanos como testigos. En el verso 5 dice que tenía a Moisés como el gobernador, a Aarón como el sumo sacerdote y a María como una profetisa. Dios dice a Israel, Israel, yo te metí a Egipto cuando eras una pequeña familia, 72 personas, y te saqué de allí como una gran nación. Más de 2 millones salieron de ahí. En Egipto eras un esclavo y yo te redimí. Envié plagas a los egipcios y a ti te protegí de todas y cada una de esas plagas. Israel, acuérdate que yo maté a los primogénitos de Egipto, pero yo salvé a los tuyos. Acuérdate que te estabas muriendo de sed en el desierto y yo te di agua de la roca. Acuérdate que no tenías o estabas hastiado de no tener comida y yo te di el maná. Acuérdate que cuando saliste de Egipto tenías al ejército de Faraón detrás y el mar rojo enfrente. Yo te lo abrí para que pasaras en seco. Cuando llegaste a Sitín tenías el río Jordán, te detuve las aguas para que entraras a la tierra prometida. Israel, ¿en qué te he fallado? Yo no te he fallado, yo no te he traicionado, yo no he sido desleal al pacto, tú has sido desleal. Israel, tú eres como la iglesia bautista de Madras. Eres un hijo malagradecido. Te he tratado como a la niña de mis ojos y a esta iglesia la he tratado como la perla de gran precio. Y mira con qué me pagan. Con rebeldía, con desobediencia, con indiferencia. Yo no he sido leal. Mi pueblo es desleal. Pero entre los testigos humanos que tiene Dios, Moisés como gobernador, a Aarón como sacerdote y a María como profetisa, tiene un testigo muy raro. Es un profeta que yo a veces lo veo como un modelo de los profetas de hoy. Un profeta mercenario y profeta que apoyaba la inmoralidad.
Observe Miqueas 6:5. Vamos a leer el texto. Miqueas 6, o Miqueas, ya leí ese texto. El 6:5. Miqueas 6:5 dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. ¿Por qué Balaam, un profeta mercenario y profeta que apoyaba la inmoralidad? ¿Por qué no Josué, con sus batallas heroicas que hasta paró el sol y la luna? Cuando estaba peleando contra los gabaonitas y la noche venía y el ejército necesitaba esa victoria, le dice: detente luna, detente sol. ¿Por qué no Josué? ¿Por qué no el rey David derrotando al gigante Goliat? ¿Por qué no las batallas heroicas de Sansón? Porque Balac y Balaam tienen una razón de ser. La Biblia dice que Balac, rey de Moab, le tenía terror, pánico al pueblo de Israel. Tenía miedo que Israel lo destrozara y lo hiciera desaparecer del mapa, si es que existía mapa entonces. Y entonces se buscó a este profeta malvado para que maldijera al pueblo de Dios. Lea conmigo la historia, busque el libro de Números, el capítulo 22. Vamos a leer esos 6 versículos y póngale cuidado al texto. Dice Números 22, el verso 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Y observa el verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué reputación tenía este profeta? Pero ¿sabe qué? Dios intervino y Dios cambió la maldición de Balaam en una bendición para su pueblo Israel. ¿Sabe qué le respondió Balaam a Balac? Después de varios diálogos y muchas cosas, le dijo: ¿sabes una cosa? Yo no puedo maldecir a alguien que Dios ha bendecido. Yo no le puedo quitar una bendición a alguien a quien Dios se la ha dado. Usted puede leer la historia en Números 22, 23 y 24. Ahí está toda la historia, léala. Yo no puedo maldecir a alguien a quien Dios ya ha bendecido. Entonces aquí la lección que hay para nosotros es que si Dios a usted le ha dado una bendición,
nadie se la puede quitar. Y cualquier persona podría maldecirle a usted, pero Dios esa maldición puede cambiarla en bendición. Pero aquí también hay una advertencia para usted. La advertencia es que si a usted le está yendo mal, acepte que puede ser su responsabilidad, que puede ser su desobediencia, que puede ser su rebeldía, que puede ser su indiferencia hacia las cosas de Dios. Y no se atreva a culpar a Dios de sus desgracias. Observe Miqueas 6, el verso 5. Dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué respondió Balaam, hijo de Peor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Leímos otra vez el texto para que observe los nombres de estos dos lugares. Desde Sitín hasta Gilgal. Pregúntele a su maestro de escuela dominical dónde están ubicados en el mapa. Ahora, ¿por qué Sitín? Porque Sitín fue el último campamento de los israelitas antes de llegar a la tierra prometida. ¿Y por qué Gilgal? Porque Gilgal fue el lugar donde ellos pusieron el primer campamento después de cruzar la tierra prometida. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Desde Sitín hasta Gilgal te he protegido. Yo no me he apartado de ti. Yo no me he olvidado. Yo te he protegido, yo te he cuidado. En Sitín le dio las últimas instrucciones de cómo deberían portarse, cómo deberían vivir cuando cruzaran la tierra prometida. Y en Gilgal lo primero que ellos hicieron fue renovar sus votos, renovar el pacto, acordarse de las promesas de Dios. Pero en los días del profeta Miqueas, el pueblo se había olvidado y el pueblo estaba en completa rebeldía contra su Dios. En esos días, el profeta Miqueas tuvo que venir para reprender al pueblo de Israel. Observe, le dije yo que el profeta Isaías fue contemporáneo del profeta Miqueas. Los dos profetizaron en el mismo periodo. Se han de haber conocido. Observe que escribió el profeta Isaías. Isaías 1:3. Ya leímos el verso 1, el verso 2, donde Dios dijo: crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Pero mire lo que dice ahora el verso 3, Isaías 1:3. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Observe Isaías 39. Isaías 39 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Dice: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene entendimiento. Usted no quiere escuchar este texto en la versión de San Miguel, ¿verdad que no? ¿O quiere escuchar este texto en la versión de San Miguel? El buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene entendimiento. Si lo escucha en la versión de San Miguel, las hermanas podrían salir llorando o ya no regresar al templo. Entonces ahí lo dejamos mejor. Pero ¿sabe una cosa? Los animales, la creación, obedecen a Dios. Pero ¿sabe qué dice? Mi pueblo no tiene entendimiento. A Balaam, este profeta, una burra le habló
para corregirlo, para reprenderlo. Cuando el profeta Elías huía de Jezabel, Dios envió a cuervos con carne y pan para que le alimentaran. Usted recuerda que un enorme pez, Dios le ordenó que se tragara a Jonás y luego Dios le ordenó que lo vomitara y aquel animal hizo exactamente como Dios le dijo. Un día los apóstoles estaban amedrentados porque pensaban que se morían ahogados porque el viento era furioso y Dios, el Señor Jesús, se paró y le dijo: cállate. Y el viento quedó. Pero mi pueblo no tiene entendimiento. Yo no he sido leal, yo no he sido desleal, yo no te he abandonado, yo no te he ofendido, yo no te he abandonado. Podría ser que tú te apartaste de mí. Si Dios le hiciera a usted esta pregunta, 2 veces Dios le hizo la pregunta aquí en el texto al pueblo: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Si Dios le hiciera esta pregunta a usted, como persona, individualmente así, como persona, como individuo, como hombre, como mujer, si Dios le hiciera la pregunta como se la hizo al pueblo: ¿en qué te he ofendido? ¿En qué te he molestado? ¿En qué te he fallado? ¿Qué respondería? ¿Qué respuesta le daría a usted a Dios? ¿Le ha quitado Dios algo? ¿Le ha puesto Dios en el horno de la prueba? ¿Sabía usted que en estos últimos 7 meses los creyentes han abandonado las iglesias? ¿Sabía usted eso? ¿Por qué será? ¿Es que acaso Dios nos ha castigado con esta pandemia? No. Es que esta pandemia no nos ha cambiado para bien. No nos hizo ningún bien. Seguimos siendo cínicos. Seguimos siendo fríos, indiferentes, sin temor de Dios. No hemos cambiado para bien. Nadie le presta atención a las advertencias de Dios a través de su palabra. La gente, incluso creyentes, se encogen de hombros nada más, cuando cada vez más la gente se pone a favor de las perversiones. No, esta no es la única pandemia que hemos vivido, que es la pandemia que nos ha afectado a todos, pero hemos pasado muchas plagas, pestes, enfermedades. En la década de los 80 era bien famosa esa pandemia o peste que se conoció como el SIDA. En esos años, unos activistas homosexuales hicieron una declaración en público que salió en los periódicos y en la televisión y dijeron ellos: no nos importa morir del SIDA si el SIDA nos azota por practicar el amor. Así dijeron los homosexuales: no nos importa morir de SIDA si el SIDA nos azota por practicar el amor. Esa fue una declaración que salió de lo más profundo del infierno. La gente sigue siendo indiferente al aborto. ¿Usted oyó la declaración del Papa Francisco la semana pasada? No está malo que los hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres, porque todos somos hijos de Dios. Me dolería mucho saber que usted está de acuerdo con eso.
por no perder algún beneficio. Líderes como él, todos los días mandan a la gente al infierno. ¿Y nosotros? Desde Gilgal, desde Sittim hasta Gilgal te protegí. Yo he sido fiel, pero mi pueblo es el que no tiene entendimiento. Iglesia Bautista de Madras, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, desde Sittim hasta Gilgal, Dios le dice a ustedes, desde que saliste de tu rancho, de tu pueblo, de tu ciudad, hasta que llegaste a este país, yo he estado contigo y yo no te he abandonado. Yo no te he desamparado. Yo te vi cuando estabas en la frontera, tenías al coyote detrás y al migra enfrente, y yo te dejé cruzar. Llegaste a este país, yo te di trabajo. Yo te he dado una familia, tienes hijos nacidos aquí, tienes comida, no solo para regalar, tienes comida hasta para botar. Yo no me he apartado de ti, yo no te he abandonado, yo no he sido desleal, tú has sido desleal conmigo, tú. Tienes una casa. Y si no tienes casa, tienes donde vivir. Entonces, ¿por qué vives como si ya no me necesitas? ¿Por qué vienes a la iglesia como si me hicieras un favor por venir a la iglesia? ¿Y por qué cuando vienes me traes lo que te sobra? Si es que traes algo. Porque solo quieres escuchar lo que te conviene. Mira, Israel, acuérdate. Para mí es difícil olvidarme porque todavía me siento la espalda húmeda. Entonces es difícil para mí olvidarme. Mire por última vez. Miqueas 6:5. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Pueblo mío, acuérdate. Unos meses antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida, usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 8. Dios le dio las últimas instrucciones y le dijo, todas estas cosas yo les voy a dar si ustedes me obedecen y si ustedes guardan mis mandamientos cuando lleguen a la tierra que yo les voy a dar. Pero todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes si ustedes no obedecen las leyes y mandamientos que yo les voy a dar. Y le dijo, Israel, cuando llegues al otro lado y cuando tengas abundancia y cuando tengas tus tierras, cuando tengas tus casas, cuando tengas tus hijos, le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios.
Lo puede leer en Deuteronomio capítulo 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. A lo mejor usted aquí llegó con guaraches y ahora sale muy elegante con tacones altos. Y el caballero luciendo sus Nike, sus Adidas y esas marcas de lujo. Allá montaba un burro y cuando montaba algo más elegante era un caballo que tenía las orejas caídas porque un murciélago lo mordió y se le puso chueca. Y aquí salgo yo, ahí hay un Ford, un Nissan, un Toyota, un Chrysler, un GMC, y el año pasado hasta miraba un BMW, un Lexus, se miraba por ahí. ¿Y por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué vives como si ya no necesitas de mí? Acuérdate. ¿Con qué barría usted allá? Se iba al monte, agarraba unos montes y con eso barría. Aquí anda con aspiradora y de la primera clase, pero ya no se acuerda. Acuérdate, acuérdese, ¿quién le trajo aquí? Y acuérdese, ¿quién está cuidando de usted? Hermanos, a veces es duro lo que Dios nos quiere decir, pero a la misma vez es un recordador de que es algo que necesitamos tenerlo en cuenta, que Él está ahí y no olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y es fácil a veces mirar y querer cosas y ponerlo a Él al último por querer a veces lograr nuestros logros, si es un trabajo o una escuela, y ponemos a nuestro Dios a un lado. Pero Él se merece la gloria, y algo que necesitamos recordar es que Él está sentado en su trono y Él nos mira a nosotros y Él es santo. Y con esto si se quieren poner de pie, y vamos a cantar una última canción para despedirnos. Sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor,
al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Dios, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo los recuerda, Señor, que tú eres fiel con nosotros, Señor, aunque a veces nosotros no somos fiel contigo, mi Dios. Señor, te pido que nos ayudes a vivir nuestra vida, Señor, agradecidos, Señor, y recordando, Señor, que debemos estar agradecidos contigo y saber que no debemos culparte a ti, Señor, pero también a veces necesitamos mirar hacia nosotros para mirar si es que los otros te hemos fallado, mi Dios, y si es algo de nuestra propia culpa, mi Dios, sabiendo que tú obras todo para tu bien, mi Dios, sabiendo que tus propósitos son justos y tú eres justo y tú eres Rey, Señor, y tú eres sabio en lo que haces, mi Dios, y nomás te pido que nos ayudes en esa área de nuestras vidas, mi Dios, y te pido que nos cuides hoy cuando regresemos a casa, Señor, y cuídanos durante la semana, cuando vamos a nuestros trabajos, Señor, y cuando regresemos también, mi Dios. Gracias por todo, en tu mismo nombre oramos, amén. Estamos despedidos, hermanos.